Hace mucho tiempo no hacía este tipo de videos, y bueno, la verdad es que ni tan hace mucho tiempo. El último fue de Belce, pero a lo que me refiero es salirme del Belce Team. Es algo poco común, pero que yo quiero aplicar últimamente. Quiero que sea algo más común, como salirme de esta zona de confort y buscar más creadores de contenido, más áreas, más formas de creación de contenido. No solo animes, series, películas, sino videojuegos, también lo que puede llegar a ser política incluso. Y bueno, yo estoy vendiendo un poquito de humo porque bueno, hasta ahorita ya salí el semestre, terminé mis cositas y ya estoy más libre. Y ya estoy un poco más motivado a hacer estos videos en sí en el canal principal. Muchachos, el día de hoy vengo a hablar de Nisaxter, una creadora de contenido que llevo siguiendo mucho tiempo y con la cual se presenta un fenómeno muy interesante y un fenómeno que se está dando actualmente en la creación de contenido y en varios creadores de contenido. Ya ahorita les daré los ejemplos y es el Schadenfreude. ¿Qué es el Schadenfreude? Bueno, se los explicaré en este video, así que muchachos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps y hoy tenemos a Nisaxter, la creadora de contenido de League of Legends más odiada y querida de la historia, Nisaxter y el Schadenfreude. Así que vamos a iniciar este video lo más pronto posible, o sea ya. De tanta coca, la que se droga es tu pronto puta en Bronce madre. Chat, más uno si Para estamos aceptar cansados y el queremos trozo de dormir en mierda bronce. de despojo social que trajo al mundo. Bau Que barra eres baja tú que amarillo tiene CR, como hijo de la gran... Los inicios de Nisaxter son no tan los media, pero sí son muy poco conocidos. Inicios normales de una streamer básica dentro de todo, jugar los juegos del momento, hacer algunas reacciones, hacer algunas dinámicas. Shaco Saxter, que es prácticamente su primer cosplay, que es, bueno, cuando se vistió de payaso y bueno, eso ya quedó para la eternidad. Y demás cosas, pero luego se le arruina la vida, como a todo el mundo que alguna vez tocó el League of Legends. La primera forma de arruinar tu vida como persona es tocar el League of Legends, porque es una sustancia, un videojuego tan adictivo y que te hace depender tanto de él que nunca lo vas a poder soltar. Vas a recaer en él varias veces. Lo máximo que tú puedes llegar a hacer es controlarlo, pero es muy difícil de hacer. Nisaxter cae en el League of Legends y a su vez cae en su dicha, en su éxito, popularidad y el contenido insignia que la llevó al éxito, la cual es mostrar sus nulas y casi inexistentes capacidades para jugar al LoL. Así es, gente, lo que la llevó a su éxito y popularidad es ser una manca peso muerto. Y es increíble porque lo hace de una manera tan genial, porque obviamente esto no es actuado, no es una parodia, no es un show, no es el mismo guión una y otra vez, es algo natural. Así de mal juega Nisaxter y así de mal se le da el LoL, que hizo una comunidad e hizo un contenido fácilmente replicable por años y años y años, a menos de que borren el League of Legends, que es tan fácil de seguir y de entretenerse. Ver a una persona ser mala en un videojuego, ver a una persona fallar, ver a una persona raguear, ponerse brava y totalmente desesperarse a tal punto de las lágrimas de cocodrilo, a tal punto del cual lo que tú vienes a hacer aquí es a reírte de la desgracia ajena. Y eso es el Schadenfreude, que ya les voy a explicar exactamente cuál es la definición para que estén más contextualizados. De tanta coca, la que se droga es tu pronto puta en Bronce madre. Chat, más uno si Para estamos aceptar cansados y el queremos trozo de dormir en mierda bronce. de despojo social que trajo al mundo. Bau Que barra eres baja tú que amarillo tiene CR, como hijo de la gran... Schadenfreude. Bueno, un término que la verdad es como cuando los argentinos se ponen a hablar en italiano. Se la dan de más, se les alza el orgullo. Y pues obviamente yo como colombiano tengo un 0,000000001% de alemán. Estará muy orgulloso Espartaco 18 y el Doom de esta declaración que acabo de dar. Pero bueno, Schadenfreude, o traducido al español, alegría malsana o la alegría del mal ajeno, consiste en sentir placer por la desgracia de los demás. ¿Se puede considerar un déficit en la empatía? ¿Se puede considerar los inicios de una psicopatía o una sociopatía? No, claro que no. ¿Saben por qué? Porque esto ha sido común en
toda la historia de la humanidad. Es súper común, es prácticamente algo que va ligado a nuestra naturaleza humana. ¿O acaso ustedes no iniciaron viendo videos en YouTube que decían caídas graciosas 2012? ¿Acaso no? ¿Acaso ustedes no se reían cuando su compañero de clase tartamudeaba, cuando se caía en recreo? ¿O actualmente, si algunos son universitarios, no se ríen cuando su compañero está pasándola mal con una materia, cuando le meten los cuernos? ¿O acaso cuando ustedes juegan un videojuego no son capaces de escribir un GG fácil el tutorial, fácil botcitos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se hace esto? Porque se busca causar un dolor en la persona, y si esta persona responde ardida, brava, frustrada, de cualquier manera tú vas a sentir placer porque tú buscas eso. Es algo muy natural. Sentir placer por el dolor ajeno va en nuestra naturaleza. Sentimos placer por el futbolista que falló su gol, sentimos placer por el ladrón al que al final lo apalizaron entre un montón de vecinos, y sentimos placer por el simple hecho de ver que a una persona le está yendo mal, porque es una forma de sobrellevar también los males cotidianos que pasamos nosotros, y es algo común, y es algo que está pasando en lo que es los creadores de contenido. ¿O acaso me van a decir que tratar a Davos Ceneice como si tuviera deficiencias mentales, como si tuviera el mismo conocimiento sobre fútbol que el del niñito que apenas acaba de iniciar a ver fútbol por TikTok? ¿O acaso ver cómo es que a Farid Dieck lo tienen así de mandilón, lo tienen así de migajero, no es placentero para las personas que, bueno, simplemente se ríen de los males ajenos de los creadores de contenido? Ustedes no ven lo cotidiano y común que pasa, y seguramente yo les digo, ustedes posiblemente hoy mismo pasaron por 3 o 4 Schadenfreude. Es muy probable. ¿Por qué? Porque es algo muy entretenido. El Schadenfreude es algo muy placentero. Es algo que en las redes sociales actuales se presenta mucho, y se ha presentado desde su creación. Reírse de los demás, reírse por el mal que está pasando a alguien, y reírse por el simple hecho de ver la respuesta que emite esa persona de la cual tú te burlas, es placentera a más no poder. Y no es porque seamos sociópatas, no es porque seamos psicópatas, no, es simplemente porque somos seres humanos naturales que disfrutamos de ello. Sufrimos, y cuando vemos a otra persona sufrir y nos podemos reír de ello, lo hacemos. Y no, muchachos, tranquilos, no es algo malo. Malo sería si toda tu vida se basa en ello y la única forma en la que sientes placer es el Schadenfreude. Pues ahí sí ya estaríamos hablando de una problemática. Pero no, el Schadenfreude es algo común en todos nosotros. Nos reímos porque se burlan de alguien, nos reímos porque justo a esa persona le pasó algo malo, y esto yo creo que los contextualizó por completo con Nisaxter. Así que vamos a ver el Schadenfreude aplicado en la vida real a Nisaxter. No de tanta coca, la que se droga es tu pronto puta en bronce madre. chat, +1 si Para estamos aceptar cansados y el queremos trozo de dormir en mierda bronce. despojo social que trajo al mundo. Bau Que / eres baja tú que amarillo tiene CR. como hijo de la... Contextualizados, yo creo que podemos arrancar a lo rico. Muchachos, yo sigo a Nisaxter desde el 2021. Me salían recomendados por ahí en Twitch y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Yo no soy mucho de ver streamers mujeres, no sé por qué, no tengo esa conexión, y no es por machismo, no es por nada de eso, simple y llanamente porque he tenido más afinidad con streamers hombres. Y es algo así, no sé, me pasa y ya. No indaguemos en eso. Muchachos, la seguí desde el 2021. Arranqué a ver y Dios santo, era Schadenfreude por completo. Era verla raguear, era verla sufrir, era verla frustrarse, era verla jugar mal, y era ver cómo su chat se lo decía en la cara, cómo por donaciones le recalcaban lo mala que era, cómo por donaciones la hacían casi llorar, y cuando estaba a punto de llorar le decían no, lágrimas de cocodrilo, no, uy, ya empezó a hacer show, pasiva de mujer activada, victimismo total, y así. No, marica, fue tan genial
genial, fue una experiencia inolvidable que yo sentía que no se iba a volver a repetir. La seguí y cada stream era igual. Experimentar el dolor ajeno como un placer increíble. Era hermoso y es hermoso porque durante estos 4 años ha sido el mismo pick. Yo no siento que Nisaxer haya decaído, no siento que haya tenido un pico máximo, siempre está en su pico. Me parece que Nisaxer hace muy bien su trabajo aguantando, la que soporta. Dios santo, es muy triste esa realidad en la que ella vive. Es triste tener que soportar tantos y tantos insultos, que cuando gane una partida el chat le diga no, somnífero, win rate, que nadie le alabe las cosas y que su novio sea la que la carree, y cuando ella tenga que aceptar esto se ponga brava y diga no, usted no me carrea, voy a dejar de jugar sin ti, y termine en plata otra vez, plata, antiguo bronce. Es genial, marica. La dinámica Nisaxer chat es hermosa. Yo soy un espectador encantado con este contenido. Admiro a Nisaxer por sufrir y soportar ese tormento, aunque bueno, también mucho tormento. La pobrecita que se levanta a las 11 de la mañana, se pone a jugar videojuegos durante 6 horas y luego se vuelve a acostar. Pobrecito el trabajo del streamer. Ya saben, muchachos, ojalá que Nisaxer sea de esos creadores de contenido que se quedan en la plataforma durante muchos años, porque quiero seguir viéndola sufrir, quiero seguir viéndola raguear, quiero seguir viéndola rabiar y quiero seguir apoyándola de una rara manera, porque así es el espectador clásico y común de Nisaxer, una persona que espera verla sufrir y fracasar para satisfacerse a sí mismo y, bueno, distraerse de su realidad triste, porque bueno, nuestra realidad dentro de todo es triste. Tenemos situaciones injustas, tenemos males por venir, venideros y los que pasaron. Sufrimos por lo que pasó, por lo que nos está pasando y por lo que nos puede pasar. E incluso eso que nos puede pasar ni siquiera pasa y sufrimos aún así. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y como seres humanos necesitamos ser amables, sociables, solidarios, buenas personas, y tenemos que tener nuestro lado oscuro. Tenemos que tener nuestro Schadenfreude. Tenemos que tener ese mal para, bueno, mantenernos en una homeostasis, en un equilibrio. Una persona que siempre se comporte bien y siempre aparenta ser la mejor persona posible puede tener un lado oscuro aún mucho peor que la persona que en todo momento es una cagalera y que es un mamón. Muchachos, me alegró mucho hacer este video. La verdad, les recomiendo al 100% a Nisaxer como creadora de contenido. Es una buena persona, soporta mucho, es una persona que, bueno, sabe hacer su contenido. Y obviamente, si a ti no te gusta el LOL, no te gusta mucho ver sufrir a una persona y eres más de la gente que le gusta ver a un jugadorazo, a un faker, a una persona que sabe todas las mecánicas y que está al día con absolutamente todos los parches, pues obviamente Nisaxer no te va a gustar, sino que te va a frustrar. Te va a frustrar ver que sea más mala que ayer. Pero para la persona cotidiana que la verdad necesita desestresarse del día a día y necesita burlarse de alguien que necesita su bufón personal, muchachos, yo les digo, Nisaxer es un bufón personal magnífico. Espero que Nisaxer, si vea este video, no se sienta ofendida. Es simplemente mi visión y lo que un chepito, lo que un solecito army, lo que un espectador tuyo siente en verdad. Admiración por ti, pero que jamás te quiere ver triunfar, porque verte sufrir